Si ustedes ya han pintado cerámica anteriormente o realizan otro tipo de manualidades, seguramente ya conocen una técnica a la que le llamamos pincel seco. ¿Qué significa eso? Que precisamente vamos a dar un acabado sobre nuestra pieza con pintura, pero nuestro pincel prácticamente tiene que estar seco para que nos resalte sobre todo todos los relieves que tenemos aquí en esta pieza. Para esto yo voy a usar, tenemos diferentes tipos de pinceles, eso lo hemos comentado anteriormente. Tenemos pinceles planos, redondos, anchos, de filamento de nylon, pinceles suaves, pinceles de cerda natural, de pelo de cochino, duros, en fin. Hay gran variedad de pinceles en el mercado, pinceles para acuarela, para pincelada y demás. Lo que yo voy a usar para dar esta técnica de pincel seco es un pincel como este. Este es un pincel redondo. Algunos le conocen como pincel duro o pincel chino. Este es un pincel de cerda natural, de pelo de cochino. Así es como también se le conoce. Entonces, estos son los ideales para que podamos nosotros trabajar con esta técnica de pincel seco. Tengo también otros pinceles, como yo les comentaba, este es de la marca Raciel, es un pincel nacional, es un pincel hecho aquí en México de muy buena calidad. Tengo también, y se los muestro porque también existen, tengo este tipo de pincel, este es de la marca Dynasty. Les agradezco mucho a Dynasty que a nuestro pasado viaje a Nueva York, ellos pues bueno nos regalaron una muy buena cantidad de pinceles para que nosotros podamos trabajar en nuestras transmisiones y en nuestros proyectos. Y este es un pincel también de cerda natural, a diferencia de este que les mostré primero, es la forma de la punta. Uno tiene la punta redondeada, otro tiene la punta chata, sin embargo los dos me funcionan perfectamente bien. Les repito, uno es nacional, el de pinceles Raciel. El pincel de la marca Dynasty es un pincel extranjero, es un pincel que traemos directamente de Nueva York. Obviamente también aquí mucho tiene que ver su presupuesto a la hora que ustedes hacen una inversión en sus materiales, en sus herramientas, en este caso en los pinceles. Pero bueno, quiero mostrarles que los dos, siendo diferentes en el corte, son ideales para trabajar esta técnica de pincel seco. Ok, ¿y qué es lo que yo voy a hacer con mi pincel? Voy a necesitar aquí una servitoalla, un pañito, un trapito que ya no use. Y voy a trabajar con pintura metálica en color verde primero. Posteriormente voy a integrar un poco de color cobre y un poquito de color plata. Este es el color verde, es un verde oscuro, como ustedes lo pueden ver. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar un poco de pintura. Vean que es muy poca la cantidad que yo utilizo. No tengo que meter todo mi pincel, sino que es poco lo que yo uso. Y aquí en mi pañito bien o en mi servitoalla voy a empezar a descargar toda la pintura. Por eso se llama pincel seco, porque mi pincel debe de quedar con muy poca pintura. Y en sentido contrario al esgrafiado que tengo yo aquí en mi pieza, y esto lo debo de hacer ya sea una pieza de madera, una pieza de cerámica, como en este caso, siempre en sentido contrario voy a empezar a descargar la pintura. Cada que yo tome pintura es importante que yo la descargue. Si yo no descargo pintura y yo empiezo a hacer este trabajo con un exceso en mi pincel, me va a quedar una mancha que va a evitar que yo tenga un trabajo de buena calidad o un trabajo que se vea agradable. Vamos a hacer esto con cuidado, tomándonos nuestro tiempo. Vamos a trabajar preferentemente en un momento en el que no tengamos prisa para que lo podamos disfrutar lo más posible. Les repito, cargo, descargo y empiezo a aplicar. Se va a ocultar un poquito de esas manchas que yo hice al principio con la pintura acrílica. Este pincel que estoy usando no lo voy a humedecer, no lo voy a mojar, no lo voy a hidratar. Para que yo tenga un buen resultado, el pincel tiene que estar totalmente seco. No lo laven hasta que hayan terminado ya de aplicar todos los colores que ustedes quieran aplicar, dependiendo de cuál sea su proyecto. Manténganlo siempre seco y pues bueno, disfruten de lo que están haciendo. Disfruten de hacer a lo mejor
un regalito con sus propias manos, como les comentaba al principio. Es muy importante y es muy agradable que, por ejemplo, cuando recibimos algún regalo, digo, yo creo que a todos nos gusta recibir regalos, a todos nos gusta que alguien nos regale algo, a todos nos gusta saber que esa persona que nos da un regalo estuvo pensando en nosotros y que estuvo pensando en darnos algo que pudiera gustarnos. Entonces, qué mejor que nosotros hagamos algo con nuestras propias manos para regalar o incluso pues para vender. También se los he comentado, no necesariamente tenemos que hacer las piezas para nosotros tenerlas de adorno en nuestra casa. Es muy bonito que nosotros podamos presumir que el posavelas, que los posavasos, que el portarretrato, que cualquier otra cosa la hicimos nosotros con nuestras manos. Para mí es muy agradable poder compartir algo de lo que yo sé hacer con las personas a las que estimo. Yo me da mucha satisfacción cuando voy a ver a algún amigo, cuando vamos a tener alguna reunión o algo así. Pues para mí es muy satisfactorio poder hacer algo con mis propias manos, un detallito. Muchas veces ni siquiera tengo que gastar mucho, pero sí tener un detallito para poder compartirlo con esas personas que quiero, con esas personas con las que nos vamos a reunir. Y les repito, ahora que es una época en la que todos estamos como que a veces buscando qué regalar, pues bueno, muchas veces no es ni siquiera necesario que tengamos que comprar. Veamos qué material tenemos, pongamos a trabajar nuestra creatividad para que nuestra creatividad, pues bueno, también sea la que nos ayude a hacer las cosas. Aquí se ve mi pieza, ya está cambiando un poco. Vean que les voy a mostrar la que hice, que se estaba secando, para que vean cómo empiezan a bajar estos colores que aquí se ven todavía muy estridentes. El azul, el rojo, el amarillo, pues bueno, vean que empiezo a dar pincel seco y cómo se va transformando mi pieza. Sí, les repito, aquí lo que yo usé fue un color verde, que es un verde oscuro, y ahora voy a complementar con un tono color cobre, también es pintura metálica. Voy a utilizar el mismo pincel con el que he venido trabajando. Les repito, este pincel no lo voy a humedecer ni lo voy a mojar hasta que haya terminado ya de usarlo. En este caso, que voy a mezclar otro color, lo voy a usar igual, no tengo que lavarlo, porque quiero que los colores se me vayan contaminando, que se vayan mezclando. No quiero tener un solo color. Si yo quisiera tener un solo tono, pues a lo mejor pinto mis alas de dorado directo o de color plata, no sé, del color que yo quiera. Pero en este caso no quiero que me queden de un solo tono. Quiero que se vean diferentes colores. Aquí adentro se me manchó un poquito. Esto ya al final lo voy a retocar con el mismo color base que tengo, que es el café chocolate. Ya al final lo voy a retocar, al igual que la parte de acá abajo que me queda un poquito manchada, también la voy a retocar ya al final para que se vea bien terminado mi trabajo. Entonces estoy aplicando el color cobre. Esto va a hacer que se empiece a ver más rojizo mi trabajo, pero también es poco lo que yo voy a mezclar, no voy a poner gran cantidad. Aquí me voy a ir básicamente en las partes altas de mis alas, que es lo que más quiero destacar. Y les repito, voy a trabajarlo básicamente en las partes altas. Quiero que se vean un poquito más rojas esas partes. Y ya en el fondo, repito, quiero que se siga conservando el café oscuro que puse de base y que se alcancen a notar, aunque están quedando cubiertos, que se alcancen a notar esos tonos amarillos, azules que apliqué con el agua. A la par que estoy trabajando esta pieza, voy a estar trabajando la otra. La otra no la trabajo ahorita por cuestión de tiempo y les repito, porque se está secando. Pero por ejemplo, si estoy trabajando con dos piezas que son iguales y estoy trabajando en este caso con un par de alas, es decir, que son dos piezas que complementan
el juego, si aplico primero el color verde, aplico el color verde a las dos piezas. Después terminé el verde y aplico el cobre a las dos piezas. Al final voy a poner un poquito de oro y también lo voy a hacer para las dos piezas. Si yo aplico todo el verde a una y después el cobre y después el oro y después me sigo con la otra, me van a quedar distintas, me van a quedar diferentes. Entonces, si estoy trabajando con unas piezas que son en par, es importante que yo las trabaje precisamente a la par, valga la redundancia, pero es importante que las trabaje al mismo tiempo las dos para que me queden parejas en los tonos. Una última pasadita por acá atrás. Ahorita la voy a acercar a la cámara para que ustedes vean cómo se alcanzan a ver esos tonos azules que yo les comentaba, que fueron los que puse al principio. Tengan mucho cuidado al momento de apoyar sus piezas. Repito, esto es cerámica y fácilmente se nos puede romper. Si se les va de las manos y se les cae, seguramente se va a romper. Si se da un golpe con la mesa, pues a lo mejor no se les rompe, pero sí se les despostilla. Entonces tengan mucho cuidado con sus piezas a la hora de apoyarlas. Vean ahí cómo se alcanzan a ver todavía los tonos azules. Se alcanza a ver un poquito del amarillo. El café obviamente lo que hace es que me da la parte oscura de la base. Entonces pues bueno, vean cómo incluso se notan más los relieves de mi pieza. Sí, entonces quiero que se vean esos colores que puse. Les repito, al principio ustedes van a decir es que se ve muy azul, muy amarillo, muy rojo, muy naranja, dependiendo de los colores que usen. Sí, al principio sí, pero ya cuando la sigo trabajando es cuando se van a dar cuenta ustedes de que pues bueno, empieza a cambiar. Conforme voy aplicando mis trabajos, mi pintura, empieza a cambiar un poquito todo el tono. Voy a utilizar ahora un color oro. Es también pintura metálica. Y voy a utilizar también una pizca de polvo de oro. Ya anteriormente también lo hemos utilizado. Les he comentado cómo usarlo. Y pues bueno, aquí tengo dos tapitas. Se las voy a mostrar. La que está de mi lado izquierdo, lado derecho de ustedes es pintura. La que está de mi lado derecho, izquierdo de ustedes es polvo. Ambos son en tono color oro. Repito, mi pincel no lo voy a humedecer, no lo voy a lavar, no lo voy a mojar. Voy a tomar un poquito de pintura color oro y descargo. Después voy a tomar una pizca, nada más voy a meter en mi bote de color de polvo de oro y también descargo. Y me voy a ir básicamente a las partes altas de mi pieza. Este color es muy luminoso, así es de que lo voy a usar con mucha discreción, porque si no tengo cuidado me va a quedar todo en color oro, pero entonces voy a perder ese efecto del verde y del bronce que ya di yo en un principio. Entonces este oro lo vamos a aplicar básicamente en las partes altas de nuestras alas. Tomo más pintura, un poquito de polvo, vuelvo a descargar y vuelvo a aplicar. Si se dan cuenta, no hago mucha presión con el pincel, son movimientos muy suaves. No tengo que frotar y frotar y frotar, porque entonces la misma fuerza va a empezar a hacer que se talle mi pintura y que me quede muy opaca. Si yo estoy mucho tiempo haciendo este movimiento de querer aplicar el color a través de la técnica de pincel seco, pero lo hago con mucha fuerza y lo hago durante mucho tiempo, lo que voy a hacer es que voy a empezar a matar el brillo de mi pintura y voy a tener una pieza opaca que no se va a ver bonita, y tengo que cuidar todos esos detalles. Voy a dar un poquito más
nada más en algunas orillitas para finalizar y a lo mejor para destacar un poquito más. Esta es una combinación de colores que a mí me ayuda a simular que mis piezas son de metal, de un metal oxidado, de un metal viejo. Y pues bueno, este es el estilo en el que a mí se me ocurrió que yo podía pintar estas alas. Ahora, yo creo que con eso es más que suficiente. Voy a tapar mi pintura y mi polvo. Y como yo les comentaba, voy a regresar con mi color de base, con el color que yo tenía, el color café chocolate. Este es el color que usé de base, es un color oscuro. Con mucho cuidado de no manchar mi pieza, voy a tomar un poquito de ese oscuro para poder retocar esta parte de adentro. Digo, finalmente no se va a ver porque aquí lleva una velita, pero sí quiero que mi pieza tenga el mejor acabado posible. De esta forma nada más retoco aquí adentro lo que manché y por acá abajo también retoco lo que manché para que no se vean esas manchas de pintura. Y aquí está mi pieza. Ahora les voy a mostrar la pieza que no trabajé, con la que estuvimos haciendo la muestra al principio de cómo escurrir la pintura, para que vean cómo se ven muy diferentes y el acabado, pues bueno, definitivamente es otro.